Tiene el máximo volumen con el máximo. Pero es que no puedo ver. Cuando está la presentación ya no puedo ver. Ah, No, pero escuchado que ok. entonces, vamos a comenzar. Puesto lo que no. Probablemente, sí, probablemente, ¿no? No. Control y las dos flechitas. Este. Ponte chip listo. ¿Listo? No. No. Ay, perdón. Sí. Esto lo agarro y encima. ¿Oíste? No se puede. Sí, logra. Y si comenzamos así, no se acaba. Si ella presenta así, no se acaba. Porque la que está grabando es aquella, ¿no? No, no. Tiene que darle. No, Sí, o Gabriela, no. quieren lo que está. Sí. Ya. Ahora me salió no, así intercambiamos. ¿Ya? Aquí se hubo intercambio. No se me hace igual de continuar, ¿no? Ok, bueno. Pues yo creo que podemos comenzar, ¿no? Sí, ¿eh? No, no. Un momento. Vamos a ver qué es lo que está abierto aquí. Sí. ¿Eh? Ahí ves la instrucción. Y ahí ves. Sí, aquí está. Sí. ¿Cuánto fue que me dio? ¿Cuánto? Sí, pero porque está como duplicando, ¿no? Humberto, ¿se escucha en todo caso? Sí, se escucha, pero estás viendo, ¿qué estás viendo? Que no queremos ver qué Te es lo que veo a está. ti, ¿Eh? te veo a ti, Sí, a mí te me veo y te deja. escucho. Sí, pero sí. A ver, no. Hay que seguir viendo aquí. Y cerramos. Y la presentación también se ve. Ahí. Ahí. Veo la presentación, te veo a ti aparte. Y te escucho también. Ajá. Ahora, Ahora te lo abre lo mismo, pero bueno, no importa. Ya le digo. sí. Ok. Entonces que para la grabación y vuelves a empezar. ¿Eh? No, ya me vamos a sumar. Ok. Entonces, buenas tardes, sean todos bienvenidos a una sesión más. Pido disculpas por los retrasos y las fallas técnicas ocasionadas. Hoy tenemos el placer de tener aquí a la licenciada Paula Alejandra Garín. La bienvenida. Para conocer un poquito más acerca de Paula.
Ella comenzó sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en la carrera de licenciatura en Ciencias Mención Química, y lo finalizó en la Universidad de La Serena, obteniendo el título de químico laboratorista. Posteriormente obtuvo su licenciatura en Química en la Universidad de La Serena. Actualmente es alumno de nuestro magíster en Biomatemática del Departamento de Matemáticas de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Paula nos acompaña hoy con una charla titulada Ácido algínico presente en especies de algas pardas crípticas. Y antes de comenzar, a mí me gustaría felicitar a Paula y a la profesora Carola por su adjudicación del proyecto ANIL Ines Gender. Me imagino que tiene que ver con algo de identidad de género. Exactamente. Con un proyecto titulado Revalorización de desechos agroindustriales para producción de la enzima lactasa por fermentación del hongo Trametes versicolor. Y a Carolina, felicitaciones, estamos muy contentos desde el Seminario Más Bio y desde el Departamento de Matemáticas, por supuesto, siempre muy orgullosos de, digamos, los éxitos de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, le damos la bienvenida y pueden comenzar. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos los que están en la presentación. Para introducirnos en el tema, primero les voy a hablar sobre las macroalgas. Las macroalgas se encuentran asociadas a los cientos o miles de individuos. A estos sistemas se les conoce como bosque o praderas de macroalgas. Ellas aportan al planeta una cantidad importante de oxígeno, incluso más que los planos superiores. Además, las macroalgas regulan el movimiento y la luz en los estratos inferiores. Las macroalgas interactúan con otras especies, por ejemplo, peces más pequeños, peces grandes también porque se alimentan, algas más pequeñas, crustáceos, entre otros individuos. Tanto así que los han llamado ingenieros de ecosistemas. Ellos intervienen directamente en la preservación de todas estas especies que yo nombré. Son sustrato de desove, alimento, refugio, habitación para estos individuos. Con respecto a la clasificación de las macroalgas, existen varias, pero la que más se usa es en relación a los fotopigmentos. Acá podemos encontrar las algas rojas, las algas verdes y las algas pardas. Dentro de las algas pardas, por ejemplo, Lesonia, con su especie Lesonia nigrens y dos especies crípticas, Lesonia spicata y Lesonia veteruana. Es que no está saliendo, no está saliendo la presentación. Realmente está saliendo el video, pero no está saliendo. ¿Eh? Sí, sí. Ya sé dónde está. No sé por qué se abre este. Ya vamos a ver. Ya vamos a continuar. Sí, dale. No, acá no. El gobierno no. Votaciones. ¿Y dónde se la toma? Y sí, ¿dónde está la persona?
Ahora sí. Va a feliz ahí en presentación. Pero luego no tienes que irte por ejemplo, lo mismo. Hay que ser, vas a que ahí tienes que ir pasando la siguiente opción de presentación Exacto. porque no está saliendo. ¿Cierto? El problema está en eso. Ya, pon aquí, o sea, o presentar y después deja de compartir. Claro, ya vamos a presentar primero. A ver, aquí. Hay que compartir, ya lo vamos a dar. O sea, esto está metiendo ruido en la- Sí, y ahí, Entonces debe ser esto. A ver, darle ahora. ¿Ahora sí? Ve pasando, ¿verdad? No. ¿Pasando? Sí. Sí, no, pero está bien, pues. O sea, eso es lo que me gusta, eso es lo que se está haciendo. ¿Sí? Ah, sí. Ok. vamos a ver si alguien lo ve. Ok, todo está bien en la presentación. Dice que sí. Ok, dale, Paula. Sí. Bueno, como les dije, lo último fue que existen varios tipos de clasificaciones para las algas, o sea, perdón, para las algas en general. Y acá podemos encontrar las algas rojas, las algas verdes y las algas pardas. Dentro de las algas pardas está el género Lesonia, con su especie Lesonia nigrens y dos especies crípticas, Lesonia vertebrata y Lesonia spicata. Ustedes se preguntarán ahora qué es un sistema de especies crípticas. En la naturaleza existen especies que son exactamente iguales morfológicamente, pero distintas en su forma genética. Esto no suele ocurrir solo con las algas, también con otros individuos. En Chile existe una zona de transición bien clara que está a los 41 grados sur, en donde hay cambios importantes en la reclutación de estas especies. Pero además existe una zona menos clara que es a los 30 grados sur, esto es justo frente, o justo mejor dicho, en Coquimbo, en la región de Coquimbo. Hasta el año 2009, Lesonia nigrens se consideraba como una sola especie, pero análisis filogeográficos de Teller y colaboradores encontraron que hacia el norte, como muestra este mapa, había una especie, hacia el norte, como está pintado en verde, había un tipo de linaje, y hacia el sur otro tipo de linaje, donde está pintado azul como se puede ver en la pantalla. Otro estudio en el año 2011 de esta misma investigadora observa que existe un aislamiento reproductivo total, incluso aunque estas algas estén muy cerca unas de otras. Esta escala espacial llega a ser tan pequeña que encuentra ella que en distancias de 1,5 kilómetros no hay en la naturaleza una mezcla de ambas especies. Lo otro importante es reconocer que en la región de Coquimbo existe un mosaico de ambas algas.
ambas especies. Como les decía, un sistema de algas pardas crípticas es una especie que es igual morfológicamente, pero genéticamente distinta. En el año 2012, González y colaboradores siguen en este estudio y encuentran rasgos genéticos que diferencian a estas dos especies, además de algunos rasgos morfológicos externos e internos. Estos rasgos no son apreciables a simple vista, estos rasgos solo en laboratorio se pueden diferenciar por si acaso. Llegando a la resolución taxonómica de las dos algas. A la especie del norte se le llamó Lawsonia verteruana y a la especie del sur Lawsonia spicata. En el mapa observamos el largo de Chile que por lo menos presenta estos dos linajes con el mosaico frente a la región de Coquimbo. Hacia el sur podría haber otros linajes o el mismo linaje. Eso no está claro. Con respecto a las macroalgas en Chile, a fines del año 2000, se hizo una normativa que regulara toda la gestión de estos recursos tan importantes, como por ejemplo, radiar la pradera, cosechar, rotar estas áreas, tener un acceso y una cuota de captura. Todo lo que es la extracción de estas algas se debe al sector pesquero artesanal. ¿Para qué? Miran ustedes. ¿Por qué se hacen estas regulaciones y estas políticas? Es para evitar la sobreexplotación, ya que ustedes podrán ver que en el año 2022 Chile alcanza el 10% a nivel mundial de extracción en algas pardas. De este 10%, el 48% corresponde a güiro negro chascón, como se denomina comúnmente a Lawsonia nigrans, en sus dos especies. Otros años incluso ha llegado al 75% el güiro negro o chascón, como les dije, del total del 10% a nivel mundial. Otra pregunta importante es, entonces, ¿por qué se cotiza tanto el güiro negro? Las algas pardas en general contienen polisacáridos. Todas las algas pardas contienen ácido alquínico que en su forma de sal es conocida como alginato. Como les decía, desde el año 2010 hasta el año 22 existe una tendencia a que la captura de esta alga sea mayor a 250.000 toneladas en promedio, solo en Chile. Pero en Chile solo el picado y deshidratado es la principal actividad económica. Las algas pardas tienen polisacáridos, a los cuales se les llama fitocoloides, y tienen características preciadas. Aunque en otras regiones del mundo, como Asia, hay mucha cantidad de algas pardas, no tienen ni la fluidez, ni la genificación, la resistividad térmica que tienen las algas de acá de Chile. Como les dije, Lawsonia nigrans está destinada principalmente a la industria de los alginatos. Pero en Chile no hay gran proporción de esta actividad. No se hace esta actividad, solo se seca, se fractura y se exporta. Con respecto al alginato, en relación a la ciencia y tecnología, vemos que desde el año 2018 al 2022, este ha sido relevantemente estudiado. Esta nube es hecha con datos desde Scopus y vemos que está relacionado directamente al hidrogel, a las microesferas, a biopolímeros. Por otra parte, vemos la cantidad de papers y escritos que se han hecho de alginatos solamente relacionados a ciencia de los polímeros, más de 7.500 ediciones. ¿En qué área de la industria está relacionada directamente el alginato?
en la cosmética, en la medicina, en los alimentos y en la industria farmacéutica. Les voy a hablar un poquito de la química del alginato. Nada tan profundo, solamente para que lo conozcan, que es un polisacárido que tiene dos ácidos, el ácido manurénico y el ácido glucurónico. En su estado natural está como mezcla de sal sódica y potásica y forma perlas, fibras o películas sobre un pH de 3,5. Además, es muy buen hidrocoloide. Se dice que 1 gramo de alginato puede soportar hasta 100 gramos de agua. Esto se debe a la cantidad de los grupos hidroxilos que tiene. El ácido alquímico, o alginato en su forma de sal, está compuesto por bloques homopoliméricos MM o bloques homopoliméricos GG, también con bloques heteropoliméricos MG. Estos geles pueden estar enriquecidos en uno de los dos bloques. Por ejemplo, los geles enriquecidos en bloques manuránicos parecen una cinta extendida. Son suaves, elásticos y tienen baja porosidad. Se estabilizan en el carbono 3 por un puente de hidrógeno. Y como os dije, están vinculados diecuatorialmente por enlaces lipocídicos. Por otra parte, los geles enriquecidos con ácido hialurónico están vinculados diaxialmente. Estos se estabilizan por el carbono 2, también por puentes de hidrógeno, y forman un gel irreversible, que es más duro, tiene una mayor fuerza de gel y parece una cinta plegada. A esta cinta plegada se le conoce como caja de huevos. Y aquí pueden interactuar otros iones, como bario, estroncio, calcio. Este es un gel de alta porosidad. Con todos estos antecedentes, se logra responder algunas preguntas, como por ejemplo, ¿se puede extraer cantidades diferentes de ácido alquímico? ¿Cómo y cuánto influyen las diferencias en las etapas de la extracción en el precio final del ácido alquímico? ¿Se puede extraer de forma diferenciada los distintos tipos de ácido alquímico? ¿Se puede producir esto a nivel industrial? ¿Es posible cambiar los nombres a los productos finales identificando el tipo de alga y la reversión de ácidos? ¿Se puede utilizar elementos matemáticos para modelar rendimientos de polisacáridos algares? Específicamente con los datos que se obtuvieron en este trabajo del sistema de armas pardas críticas de zona lineal. ¿Y qué tipo de algoritmos se podrían utilizar? Bueno, en el año 2019 se tomaron 20 especies de tamaño, perdón, 20 individuos de tamaño similar, 5 en verano, 5 en invierno, 5 de Lawsonia spicata y 5 de Lawsonia vertebrata, en la localidad de Tombol y del Salado, ambas en la región de Coquimbo. Con estas muestras estas muestras se seccionaron en su disco. El disco es lo que se sujeta a la roca. Luego están los estipes. El estipe es lo que se parece al tallo de una planta. Y las láminas que forman la fronda, que es lo que se asemeja a las hojas de la planta. Esto es súper importante tenerlo en cuenta, ya que en cada tejido el tipo de alginato también varía. Por lo tanto, hay que extraer el alginato de estos tejidos y hay diferentes métodos. Uno de los métodos es convertir en sales, por sal de calcio, a través de una diálisis. Otros son a través de precipitación neutra o alcalina. Y existe un método que fue el que yo realicé, que es la extracción alcalina con carbonato de sodio. No me voy a detener a darle como todo el procedimiento que se hizo, pero sí a grandes rasgos quiero que observen que primero el agua se seca, se tritura,
Se hace un tratamiento preliminar donde se sacan los pigmentos, los lípidos, es un proceso bastante largo. Se determina la humedad para poder después hacer envase seca el resultado. Más adelante se hace una extracción alcalina con temperatura controlada, se dializa para determinar, o sea, para sacar las sales, extraer todas las sales que hay ahí, ya que como las algas están en un medio salado, generalmente están con un exceso de sales. Luego viene la precipitación, donde se forma el tejido, hileras de alginato, se seca, se mueve, y finalmente se puede purificar y moler para su venta. Esto, eso sí, no se hizo a nivel industrial, solo a nivel de laboratorio, no fue para venderlo, solamente para poder hacer algunos análisis. Con respecto a los resultados que obtuvo este trabajo, se pudo observar que los lípidos están dentro del rango que se observa en la literatura, entre el 1 y el 5%, habiendo alguna diferencia entre Lawsonia vertebrana y Lawsonia spicata, y también entre sus temporadas. Este método que se utilizó para extraer líquidos no es específico para caracterizarlo. En un futuro sería importante también poder caracterizar estos tipos de líquidos. Con respecto al rendimiento y la composición de las algas pardas, la literatura dice que frondas y estipes contienen una mayor relación MG que el disco. Por otra parte, también existen diferencias entre meses del año. Existe un estudio de Chandier, Matsuhiro Vázquez del año 2001, en donde se ve claramente que la fronda, el estipe y el disco en 3 lugares de Chile tienen diferencias tanto de rendimiento como de la relación MG. Por lo tanto, en forma general se puede decir que en verano aumenta y en otoño disminuye la acumulación de ácido químico en ciertas algas pardas, como es Lawsonia trabeculata, Lawsonia nigrans y en algas como Makrocystis purifera. Por otra parte, los valores más altos se alcanzan en otoño en estipes y frondas, y los más bajos en verano, en el disco. Estos son los resultados que se obtuvo de estas primeras 60 muestras que se analizaron, y se puede observar a simple vista que en invierno la Lawsonia vertebrana tiene un mayor porcentaje de rendimiento, a diferencia de Lawsonia spicata. Por otra parte, Lawsonia vertebrana de verano tiene un menor rendimiento que Lawsonia spicata. Esto también concuerda con los resultados de que el lámina tiene un mayor rendimiento que el estipe y a su vez que el disco. Por otra parte, también podemos observar que el rendimiento de Lawsonia vertebrana en invierno es mucho mayor que otras algas pardas, por ejemplo, como Lawsonia badosa. Como se observa claramente que había una diferencia en estas muestras de algas, se decide realizar un análisis estadístico. Primero un test student para ver que todos los rendimientos estuvieran dentro de este rango de promedios, y luego un test ANOVA con varios features y múltiples rangos para ver qué medidas eran significativamente diferentes entre sí. Podemos observar que las 4 categorías, tanto en invierno como en verano, de Lawsonia vertebrana como Lawsonia spicata, son diferentes estadísticamente. Observando más allá, con respecto a los tejidos, se observa que en verano, Lawsonia spicata tiene una diferencia entre el disco y estipe y entre disco y lámina. Por otra parte, Lawsonia vertebrana, en verano, no tiene tanta diferencia
aunque se podría observar aquí una pequeña diferencia, no, entre disco y estipe no hay diferencia. Y entre estipe y lámina tampoco hay diferencia. No obstante, en invierno sí hay una diferencia bien marcada. Acá, en la Estonia espicata, podemos ver que disco, estipe y lámina tiene casi, por ejemplo, en lámina tiene el triple de lo que tiene disco en cuanto a rendimiento de alginato. No así en la Estonia vertebrada, que es parejo la extracción del alginato. Es importante en este estudio caracterizar químicamente el alginato que se obtuvo. Se puede hacer a través de varias técnicas como cromatografía de gases, cromatografía de intercambio iónico, resonancia magnética nuclear, etc. Todas estas técnicas sirven, pero hay una que es la más utilizada, que es la espectroscopía infrarroja con hidrólisis parcial, ya que esta espectroscopía infrarroja y la hidrólisis parcial logra caracterizar los tres tipos de segmentos, el MM, el MG y el GG. Con respecto a la espectroscopía infrarroja, específicamente con transformada de Fourier, se logra captar las vibraciones moleculares de estos átomos, y lo cual genera un espectro. Este espectro nos da una huella dactilar que tiene características específicas para cada molécula. La espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier no solo nos sirve para caracterizar el alginato, también otros polisacáridos alganos, como son agaranos, carraginanos, podemos identificar claramente grupos sulfatos, etc. Con respecto al alginato, existen tablas en donde está claramente identificada las señales de estos ácidos urónicos. Pero lo más importante es que podemos ver grupos funcionales y tipos de vibración características para ácido hialurónico y para ácido valproico. ¿Por qué es tan buena la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier? Ya que aumenta la señal y disminuye el ruido que se genera al leer estas muestras. Además, el tiempo es súper poco y la exactitud y la precisión en el número de ondas es muy buena. Acá les muestro una caracterización hecha de una muestra de invierno de la Estonia espicata de tejido estipe, en donde se ve claramente las señales tanto para ácido valproico como ácido hialurónico. También se puede realizar una segunda derivada y así encontrar señales que no se verían por el acompañamiento de estas señales. Acá vemos estas señales claramente tanto para ácido hialurónico como para ácido valproico. En esta lámina me permito mostrar una comparación que hice en donde está la fronda de invierno de la Estonia vertebrada en comparación a la fronda de verano de la Estonia espicata. Claramente se puede ver que hay diferencias. En este espectro, ¿por qué es tan importante? Porque se ve que cada gen tiene diferentes características. ¿Cómo vemos estas características? Se preguntarán ustedes. Midiendo parámetros biológicos. Es importante medir los parámetros biológicos para evaluar la calidad de un producto que después va a ser llevado al mercado. Esto se hace a través de la solubilidad, la viscosidad, el índice de absorción de agua. Está estrechamente relacionado con el peso molecular, con el largo de las cadenas poliméricas.
y además contribuye con la deformación de los materiales. En este estudio se pudo realizar la capacidad de absorción de agua y la solubilidad. Estas técnicas se hacen con una misma muestra. Son inversamente proporcionales. Por ejemplo, si yo veo, si miramos acá la zona peruana de invierno, la fronda es la que tiene mayor capacidad de absorción de agua. Por ende, en cuanto a solubilidad, es la que tiene menor solubilidad. La solubilidad está relacionada con la aglomeración de las partículas, con el tamaño y la forma de las partículas y la presencia de otras moléculas, como por ejemplo polisacáridos y cationes. Cuando hay más polisacáridos de otro tipo, compiten en la reacción. Y cuando hay cationes, por ejemplo, monomarina, en una concentración de 0,5, el tiempo de la solubilidad aumenta. Inversamente, cuando hay cationes polivalentes, inhiben la precipitación. Otro análisis importante para los polisacáridos es la viscosidad. Existen diferentes tablas, por ejemplo, en rangos de viscosidades. Yo tomé una de un laboratorio y dice que alta viscosidad está entre 1000 a 1500 centipoise. Como podemos ver, la zona vertebrana estaría en este rango. Y si la comparamos con un estudio de macrocistis polífera, estaría sobre ese rango. Acá lo importante de la viscosidad no es decir cuál es mejor y cuál es peor. Lo importante de la viscosidad es que rangos entre 5 a 60 centipoise podrían ir directamente a la industria farmacéutica, alimenticia, textil o papelera. Con toda esta información y con todos estos resultados es importante seguir trabajando y descubriendo qué tienen las algas pardas, cómo se puede seguir trabajando en este tema. Y aunque en Chile aún no se han presentado inconvenientes para obtener alginato en esta última década, podría esperarse una escasez. Aquí en Chile existen trabajos sobre la extracción, sobre el rendimiento, la variación estacional de los alginatos. También existen trabajos de Letonia con respecto al quimerismo. Pero en la parte química se podría también seguir esta investigación a través de una hidrólisis parcial y una caracterización por transformada de Fourier. También hacer un RMN o cromatografía de alta resolución o de GAP. Por otra parte, se podría tomar mayor cantidad de muestras, específicamente donde se acotan los sectores de Letonia vertebrana y de Letonia spicata o los lugares donde hay mayor recolección de esta alga. En esta lámina les muestro claramente que la probabilidad de encontrar mayor cantidad de alginato es variable, ¿no es cierto? Esto está hecho en 300 gramos de alga pura, esta tabla. Si uno tiene mayor cantidad de rendimiento, obviamente mayor será el beneficio económico. Yo obtengo de este rango mi alginato, obviamente tendré un mayor beneficio económico. Si yo obtengo de este rango, habrá un menor beneficio económico. Por otra parte, a lo mejor a la industria no le importa tanto la cantidad, pero sí de qué está hecho. Como les decía anteriormente, puedo buscar un alginato específico para cada tipo de industria. Estando acá en estos últimos 6 meses en el magíster,
o 4 meses, cuando dejamos ya, me empecé a interesar y ver las formas, cómo podría yo llevar todos estos datos a modelos matemáticos. Y ahí encontré los modelos de optimización, donde la variable de decisión tiene diferentes incógnitas. En este caso, la incógnita obviamente es el rendimiento mejor del final. Y se pueden determinar a partir de diferentes soluciones. Lo importante aquí es que la función objetivo representa la calidad de las decisiones, es decir, cuándo saco, en qué momento, de cuál saco, de esta alta o de la otra. Esas son las preguntas que se vienen a mi mente. Acá hay un grafo que es lo que a mí me gustaría llevar en mi futuro y decir, yo tomo de tal parte, esto es lo que obtengo. Yo tomo de este otro lugar, yo voy a obtener tanta cantidad. Hasta el momento todavía no logro, Pero cuando tú dices si yo tomo esta actividad, no. en cuanto a la especie, en cuanto al tejido y en cuanto al tiempo, verano, invierno. Como les decía, existen los modelos de optimización que pueden mejorar la forma de recolectar las algas y además de extraer alginato. Para esto existen varios métodos. Por ejemplo, el método iterativo, de Newton, de Lagrange. Existen funciones que he podido encontrar en donde existe una función en el tiempo de esfuerzo de extracción, una función que posee propiedades generales y representa la evolución en el rendimiento, y además funciones de ganancia con coeficientes de extracción. Este modelo, por ejemplo, es un tipo general de optimización. Y f es una función en el espacio de Hilbert y r es la función de la variable. Estos modelos también en la optimización son considerados como donde el mínimo es equivalente al máximo de mi función, pero al máximo negativo. ¿Ya? La idea es que el elemento R que se desea minimizar es el mismo elemento R que se va a maximizar. Con estas condiciones, la idea es buscar los números reales, obviamente, y verificar que entre T y T1, que en este caso sería el ciclo anual de las algas, y considerar un intervalo cerrado, poder destinar los alginatos a diferentes usos industriales, según sus propiedades físico-químicas, y ampliar la comercialización, con un valor agregado en el mercado nacional e internacional, ya que en el mercado nacional casi no hay respuesta a esto. Para terminar, quería invitarles a leer esta pequeña frase donde dice que se hace inminente ampliar los estudios relacionados con la cosecha estacional de las algas, que creo que en Chile es muy poco el conocimiento. Además, estudiar individualmente a cada especie, buscando nuevas estrategias de conservación, como serían los métodos matemáticos de optimización. Todo este trabajo se llevó a cabo durante varios años. Todo empezó cuando necesitaba hacer una tesis de pregrado en la Universidad de La Serena. Ahí me contacté con la doctora Paola Chanquía, del Laboratorio de Moléculas Bioactivas de la Facultad de Ciencias del Mar. Ella fue quien dirigió mi tesis de pregrado. También pude realizar los espectros con la ayuda de la doctora Bárbara Herrera, aquí presente, de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en el Laboratorio de Química Supramolecular y Nanoquímica. Los análisis biológicos se realizaron en el Laboratorio de Investigación de Ingeniería de Biopolímeros de la Universidad de los Andes con la doctora Ingrid Pontalvo.
También me ayudó el señor Hernán, no recuerdo la en este momento, de fármacos, Laboratorio Internacional, que es el gerente de operaciones, y por supuesto mi familia, mis compañeros y mis amigos que siempre han estado presentes apoyándome en todo este trabajo y en este gusto que tengo por investigar. Muchas gracias por su atención. Por su charla interesante. Entonces, vamos a la sesión de preguntas. Vamos a dejar primero a las personas que están aquí presencialmente. Si hay alguien que quiere realizar alguna pregunta, puede hacerlo en este momento. Por allá las amenazas no las van a cumplir, las amenazas que le estaban haciendo. Ah. Sí, se volvió. Ok, no sé si Humberto tiene alguna pregunta. No, a Paula, de todo felicitarla, por ya yo tenía yo una previa de esta presentación, porque una vez conversamos en mi oficina, y la pregunta, bueno, más que pregunta es ver si ya has conversado con algunos profesores del magíster o algunos profesores del departamento de matemáticas para que te ayuden un poco con, digamos, la modelación, la parte de optimización. Con tomando un poquitito Un poco justo más. Había un poco en el curso de tomate en nuestro caso. Ya. Lo otro de diferencial, no lo conversé con Jorge, pero también pude obtener herramientas para entender cómo van estos modelamientos matemáticos. Qué bueno. Por lo menos he ido encaminando. Sí. Acortando la mesa. Un tema interesante. Bien, entonces vamos a darle chance, vamos a darle la oportunidad a la gente que está online, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. ¿No le parece nada? Vamos a esperar un poco a ver. Carola, ¿no quiere hacer alguna pregunta? Ok, o sea, bueno, yo, Patricia. Ajá, puede hablar. Hola, ¿me escucha? Sí, Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la presentadora, todo muy claro. Si me quedaron alguna duda, yo me uní a esta presentación porque me interesaba el tema de trabajar con compuestos bioactivos de las algas. Pero no soy experta, tampoco soy del área de biología, de hecho yo soy ingeniero en alimentos de ahí de la UTEM, egresada hace ya sus buenos años. Y ahora estoy trabajando en investigación en el área de química. Entonces, por eso me reuní, siempre sigo las páginas de la UTEM, mi alma mater, a pesar de que ya no estoy ahí, siempre sigo las páginas y siempre que veo alguna charla interesante me uno. Entonces, mi pregunta primero va por el tema de, en algún momento se habló sobre dos compuestos que componen el ácido algínico, el gluco algo, no sé si me, Sí, o si sea, son me dos moléculas que están compuestas en ácido alquímico. No sé si me escuchas Claro. bien. Sí, sí, Ya, es que yo te escucho lejos, por eso. El ácido alquímico está compuesto de ácido manurónico y de ácido glucurónico. Y dependiendo la cantidad de ácido glucurónico o ácido manurónico, es la característica físico-química que va a aportar a los productos que se puedan hacer con esta, y también dependiendo de la cantidad que se use. claro. Entonces No mi sé si- pregunta iba por, y mi pregunta, no sé si me escuchan mejor ahí. Sí, Sí. Bueno, mi pregunta iba en algún momento, o tal vez no lo incluiste dentro de la presentación, ¿se cuantificó la relación entre ambos compuestos dentro del ácido algínico o no? ya, solamente se ve con el espectro IR, solamente se ve si está enriquecido. Para poder ver exactamente la relación, hay que hacer una hidrólisis parcial. Eso yo no lo pude hacer debido a la pandemia, más que nada. Pero sí se Mm, podría hacer con las mismas muestras una hidrólisis parcial y ahí se contabiliza exactamente lo que hay de ácido
manurónico y lo que hay de ácido glurónico. Pero ahí habría que hacer también otro IR o Sí, luego se hace otro IR para, pero no, disculpa, solamente con la hidrólisis yo ya puedo tener una relación exacta por masas, Ujú. porque separo las tres fracciones. Ok. Entonces, de un 100% yo puedo obtenerlo en cuanto a porcentaje. Ok. Sí, y tú sabes por literatura si tienen, por ejemplo, estas variables que tú consideraste de solubilidad, no recuerdo las otras como de calidad en cuanto a textura, Sí, ¿también serían como más atribuibles a una molécula que a la otra? claro, Ya, y esas también podrían hay variar. diferencias, mientras, claro, hay diferencias marcadas. Si tiene lo que decía yo, si hay mayor grupo de ácido glurónico, este gel va a ser más duro, es más resistente, tiene mayor fuerza de gel, a diferencia de un gel que tiene mayor cantidad de ácido manurónico, este va a ser un gel más suave, más elástico. Por eso, los geles que están en un rango de viscosidad de 5 a 60 centipoise son los que se ocupan en industrias como la del papel, industria textil, por ejemplo, Ujú, ujú. y la de Y, y, alimentos, para y en espesantes ese, y cosas raras. y en ese sentido, ¿por qué tú seleccionaste estas variedades? O sea, son explotables a nivel comercial. Sí, aportan el 10% a nivel mundial, y estas dos variedades, porque en Chile todavía se exporta esta alga como una sola, Mm, sabiendo que tienen características diferentes, o sea, recién se está conociendo que tienen características físico-químicas diferentes, Chile la exporta como una sola. Solo ujú. lo exporta todo como un pool de Lawsonia nigrans, no lo exporta como Lawsonia berteruana y como Lawsonia spicata. Y perdón que me alargue, que para mí es interesante. De hecho, te iba a comentar que estoy empezando a colaborar con Ingrid, con Tardo, ¿Sí? por esas casualidades de la vida. Y sí, entonces te iba a consultar si de alguna manera se han evaluado las propiedades bioactivas de este alginato o de estas algas. O sea, yo no lo he hecho, pero sí se ha hecho las propiedades bioactivas en Lawsonia badosa, en otros tipos de Lawsonia sí se han evaluado. Acá en Chile sí. Ya, de otra especie. Sí, de otras especies de Lawsonias, no y de Lawsonia nigrans hay algunos estudios, pero como pool, no por separado, no como Lawsonia berteruana y Lawsonia spicata. Yo hasta el momento no he encontrado estudios que diferencien así tan marcados como pude hacerlo yo de Lawsonia berteruana y de Lawsonia spicata. Sí he encontrado estudios solo para Lawsonia berteruana o solo para Lawsonia spicata. Ujú. ¿Y esos análisis que son antioxidantes? Se hace, mira, no, en este momento no podría decirte qué análisis hay, pero sí hay varios estudios. Ahí yo internamente te podría compartir esos estudios. Ya. Sí, sí, le voy a preguntar a Ingrid más de ti. Ya, Ya, muchas gracias. gracias a ti por las preguntas. Está bien, Patricia, gracias por preguntar. Cualquier cosa, bueno, no sé, si necesitas el contacto de Paula, Claro, no sé si el email lo comparte. claro, Sí, ahí no, nos no, vemos, bueno, pero podemos compartir por el chat. de veras, por el chat. Al final compartimos Ya. el email de Paula por el chat. ¿Oíste, Paula? Patricia, perdón. Sí, sí. Chévere, chévere. Ok, si hay alguien más que quiera hacer otra pregunta, online o presencial, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces vamos a dar por finalizada la charla hoy. Ya. Yo tengo algunas preguntas, pero se las hago después, Igual. para no extender la charla más de lo que se ha extendido. No, ya. Y agradecer Dice a que Paula una por lo por la menos. asistencia y La asamblea dice que una por lo menos. una dice la asamblea. Ya. No, no, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, muchas gracias a todos los que nos asistieron online y gracias a Paula por asistir. Le agradecemos nuevamente.
y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que comienza. ¿Ok? Bueno, dejamos hasta aquí la sesión del seminario Más Vivo de hoy. Chao.